El desprecio en los ojos de Santiago Valverde se transformó en terror cuando comprendió quién era realmente la anciana que había intentado echar de su mansión. La mujer que parecía una simple indigente sostenía en sus manos el destino de todo su imperio y los secretos que podían destruir el legado familiar que él creía intocable. Before we continue, don't forget to subscribe to the channel, like the video, and comment where in the world you're watching from. Let's go. El sol de la tarde caía sobre la imponente mansión de los Valverde, tiñendo de dorado la fachada de mármol blanco y las majestuosas columnas que flanqueaban la entrada principal. Santiago Valverde, un hombre de 40 años, atractivo y con el porte que solo da el dinero, bajaba las escaleras de su mansión con pasos firmes y decididos. Su traje azul marino, hecho a medida, reflejaba la luz del atardecer mientras gesticulaba con autoridad hacia una anciana que permanecía al pie de la escalinata. Doña Carmen, con sus 85 años a cuestas, se apoyaba en un bastón de madera oscura. Su vestido floreado, gastado por el tiempo, y su rebeca gris contrastaban dramáticamente con la opulencia que la rodeaba. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una sabiduría que los años no habían podido apagar. «Le he dicho que no puede estar aquí», espetó Santiago señalando hacia la calle con un dedo acusador. «Esta es propiedad privada. Si necesita ayuda, diríjase a los servicios sociales. No atendemos a indigentes en la puerta». La anciana no se inmutó ante la dureza de sus palabras. Simplemente lo miró con una mezcla de tristeza y determinación que habría conmovido a cualquiera excepto a Santiago Valverde, cuyo corazón parecía haberse endurecido con cada millón que sumaba a su cuenta bancaria. «Necesito hablar con usted, señor Valverde», dijo doña Carmen con voz serena pero firme. «Es sobre su padre, don Ernesto. Hay algo que debe saber». Santiago soltó una risa seca, carente de humor. «¿Mi padre? Mi padre falleció hace 3 años y no recuerdo haberla visto jamás en su funeral o en cualquier otro evento familiar. Sea lo que sea que esté buscando, no lo encontrará aquí». A unos metros de distancia, Marta, el ama de llaves que llevaba más de 30 años trabajando para la familia Valverde, observaba la escena desde la puerta entreabierta de la mansión. Su rostro reflejaba preocupación y algo más. ¿Reconocimiento? Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a la anciana, pero rápidamente controló su expresión cuando Santiago la miró de reojo. «Señor», intervino Marta con voz temblorosa, Quizás deberías volver a tus obligaciones, Marta», la cortó Santiago con frialdad. «Yo me encargo de esto». Marta bajó la mirada y se retiró al interior de la casa, no sin antes dirigir una última mirada a la anciana, cargada de significado. Doña Carmen dio un paso adelante, apoyándose con más fuerza en su bastón. «Su padre y yo fuimos muy cercanos, señor Valverde. Hay secretos que usted desconoce, cosas que cambiarían su perspectiva sobre todo lo que cree saber». Santiago entrecerró los ojos, la irritación dando paso a la curiosidad por un breve instante, pero su desconfianza natural pronto se impuso. En su mundo, la gente siempre quería algo de él: dinero, favores, contactos. Esta anciana no sería diferente. «Escuche bien», dijo, bajando un escalón más para quedar casi a la altura de la mujer. «No sé quién es usted ni qué pretende, pero no voy a caer en su juego. Si realmente conoció a mi padre, cosa que dudo, eso no le da derecho a presentarse en mi casa sin invitación». «No vengo a pedir nada material», respondió doña Carmen con dignidad. «Solo quiero que conozca la verdad. Su padre me lo debía y ahora usted tiene esa responsabilidad». Un relámpago de ira cruzó el rostro de Santiago. «Responsabilidad ante una desconocida, no me haga reír». Sacó su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta.
Tiene 10 segundos para retirarse antes de que llame a seguridad. En ese momento, un lujoso automóvil negro se detuvo frente a la mansión. De él descendió Lucía Valverde, la hermana menor de Santiago, una mujer elegante de 35 años, con el mismo porte aristocrático de su hermano, pero con una calidez en los ojos que él parecía haber perdido hace tiempo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Lucía, acercándose rápidamente al notar la tensión en el aire. «Nada importante», respondió Santiago. «Solo una mujer que dice conocer a papá y que parece tener problemas para entender que no es bienvenida aquí». Lucía miró a la anciana con más atención y una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Doña Carmen? ¿Es usted?». Santiago se volvió hacia su hermana, sorprendido. «¿La conoces?». «Por supuesto que sí», respondió Lucía, acercándose a la anciana y tomándola gentilmente del brazo. Era la mejor amiga de la abuela Elena. Venía a casa cuando éramos pequeños, antes de que papá... Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo indebido. «Antes de que nos mudáramos a esta casa». La expresión de Santiago cambió sutilmente. Un recuerdo vago, casi olvidado, pareció emerger en su mente. Una mujer mayor sentada en el porche de una casa mucho más modesta que la actual mansión, contando historias mientras él y Lucía escuchaban fascinados. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Eso fue hace más de 30 años», dijo, recuperando su postura defensiva, «y no explica qué hace aquí ahora». «Vengo a cumplir una promesa», intervino doña Carmen. «Una promesa que le hice a Elena, tu abuela, en su lecho de muerte, y también a devolver algo que me fue confiado». Con manos temblorosas por la edad, pero seguras en su propósito, doña Carmen abrió el pequeño bolso que llevaba y extrajo un sobre amarillento gastado por el tiempo. Se lo extendió a Santiago. «Tu abuela quería que tuvieras esto cuando fuera el momento adecuado, y ese momento ha llegado». Santiago miró el sobre con desconfianza, sin hacer ademán de tomarlo. Lucía, en cambio, se acercó y lo cogió con reverencia. «¿Qué es esto, doña Carmen?», preguntó. «La verdad», respondió la anciana con sencillez. «La verdad sobre cómo la familia Valverde adquirió su fortuna. La verdad sobre tu abuelo Ricardo y sobre el hombre que realmente era tu padre, Ernesto». Santiago soltó una carcajada amarga. «¿Ahora va a contarnos alguna historia melodramática sobre fortunas mal habidas o secretos oscuros? Por favor, esos cuentos están muy vistos». Pero algo en la mirada de doña Carmen lo inquietó. No había malicia en sus ojos, ni el brillo de la codicia o el resentimiento. Solo había tristeza, determinación y algo más, compasión. «Tu padre no era el hombre que tú crees que era», dijo la anciana con voz suave. «Y tú, Santiago, te pareces más a él de lo que imaginas, pero no en las formas que te enorgullecen». Algo en esas palabras tocó una fibra sensible en Santiago. Su expresión se endureció aún más, como una máscara que ocultaba una repentina inseguridad. «Suficiente», espetó. «Lucía, si quieres escuchar las divagaciones de esta mujer, adelante. Yo tengo asuntos más importantes que atender». Se dio la vuelta para subir las escaleras, pero la voz de doña Carmen lo detuvo. «Él también huía de la verdad, Santiago. Y eso lo destruyó por dentro, poco a poco, hasta que no quedó nada del hombre bueno que alguna vez fue. No cometas su mismo error». Santiago se quedó inmóvil por un instante, con un pie en el siguiente escalón. Algo en esas palabras pareció alcanzarlo, como si hubieran atravesado la armadura de indiferencia y arrogancia que con tanto cuidado había construido a lo largo de los años. Lentamente se volvió hacia la anciana. Sus ojos se encontraron en un silencioso duelo de voluntades. Por un momento el tiempo pareció detenerse en ese atardecer dorado que bañaba la mansión Valverde,
testigo silencioso de un encuentro que estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. 5 minutos, dijo finalmente Santiago, con voz controlada. Tiene 5 minutos para explicarse antes de que la haga escoltar fuera de mi propiedad. Lo que Santiago Valverde no podía imaginar es que esos 5 minutos cambiarían su vida para siempre, revelando secretos que la familia Valverde había enterrado durante décadas y poniendo en cuestión todo lo que él creía saber sobre su padre, su herencia y, sobre todo, sobre sí mismo. Doña Carmen siguió a Santiago y Lucía al interior de la mansión con pasos lentos pero decididos. Marta, el ama de llaves, les abrió la puerta con una expresión de sorpresa mal disimulada. Sus ojos se encontraron brevemente con los de la anciana y un entendimiento silencioso pareció fluir entre ellas. «Marta, tráete a la biblioteca», ordenó Santiago, más por costumbre que por cortesía. «Enseguida, señor», respondió el ama de llaves, y antes de retirarse, añadió en voz baja: «Es un placer volver a verla, doña Carmen». Santiago arqueó una ceja ante ese intercambio, pero no hizo comentario alguno mientras guiaba a la anciana por los lujosos pasillos de la mansión. Las paredes estaban adornadas con retratos de la familia Valverde, rostros severos que observaban con miradas críticas a los visitantes, como guardianes silenciosos de los secretos familiares. La biblioteca era una estancia impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo repletas de libros que, a juzgar por su impecable estado, rara vez eran leídos. Un enorme retrato de Ernesto Valverde presidía la habitación, mostrando a un hombre de rostro severo y ojos fríos, vestido con un traje elegante y sentado en un sillón de cuero que parecía un trono. «Ese retrato no le hace justicia», comentó doña Carmen, mirando la pintura con tristeza. «No refleja al verdadero Ernesto». «¿Y según usted, quién era el verdadero Ernesto Valverde?», preguntó Santiago con ironía, mientras se acomodaba en un sillón de cuero similar al del retrato, como si quisiera emular inconscientemente la postura de su padre. Lucía se sentó junto a doña Carmen en un sofá cercano, sosteniendo aún el sobre amarillento en sus manos. La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en pequeños detalles: una fotografía familiar sobre un escritorio, un viejo reloj de péndulo en una esquina, un pisapapeles de cristal sobre una pila de documentos. «Tu padre», comenzó finalmente, «era un hombre dividido. Por un lado, el empresario implacable que todos conocían. Por otro, un hombre atormentado por decisiones que tomó cuando era joven y ambicioso». Marta entró con una bandeja de té, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Sirvió con manos expertas, y cuando ofreció una taza a doña Carmen, la anciana le sonrió con calidez. «Gracias, Marta, sigues haciendo el mejor té de la ciudad». «Aprendí de la mejor, doña Carmen», respondió el ama de llaves, con una sonrisa cómplice antes de retirarse. Santiago observó ese intercambio con creciente irritación. «Parece que todos aquí la conocen menos yo. ¿Me explicará de una vez qué significa todo esto?». Doña Carmen dio un sorbo a su té antes de responder. «Todo comenzó hace casi 50 años, cuando tu abuelo Ricardo Valverde era apenas un comerciante modesto con grandes sueños y escasos recursos. Mi abuelo fundó Industrias Valverde de la nada», interrumpió Santiago con orgullo. «Trabajó duro y construyó un imperio». Una sonrisa triste se dibujó en los labios de la anciana. «Esa es la versión oficial, sí. La historia que Ernesto se aseguró de que todos creyeran, incluso tú, su propio hijo». Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. «¿Qué quiere decir, doña Carmen?». «Ricardo Valverde no construyó nada desde cero», respondió la anciana con firmeza. «Le robó la empresa a su socio, Antonio Guzmán, mi hermano». Un silencio pesado cayó sobre la habitación.
Santiago soltó una risa incrédula, pero Lucía permaneció seria, sus ojos fijos en el rostro de la anciana. «Eso es absurdo», espetó Santiago. «Nunca ha habido ningún Guzmán asociado a nuestra empresa. Esto es exactamente el tipo de historia que esperaba escuchar. Una absurda reclamación de alguien que busca sacar provecho». «Santiago, deja que termine», pidió Lucía con suavidad. Algo en la serenidad de doña Carmen la había convencido de que debían escuchar. La anciana asintió agradecida. Antonio y Ricardo comenzaron juntos. Mi hermano tenía las ideas, las patentes, el talento. Tu abuelo tenía los contactos y el don de la palabra. Formaban un buen equipo. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de té, hasta que Ricardo vio la oportunidad de quedarse con todo. «¿Cómo?», preguntó Lucía, genuinamente interesada. «Falsificó documentos. Hizo que mi hermano firmara papeles que no eran lo que parecían mientras estaba enfermo con fiebre. Cuando Antonio se recuperó, descubrió que ya no poseía nada. La empresa, las patentes, todo estaba a nombre de Ricardo Valverde». Santiago se levantó bruscamente. «Esta es la historia más ridícula que he escuchado. Si eso fuera cierto, ¿por qué su hermano no lo denunció? ¿Por qué esperó 50 años para reclamar?» «Antonio intentó luchar», respondió doña Carmen con calma, «pero tu abuelo era influyente, tenía amigos en el juzgado. Además, todos los documentos parecían estar en regla. Mi hermano perdió el caso, su reputación y su salud en el proceso. ¿Y espera que creamos esto sin pruebas?». Santiago comenzaba a perder la paciencia. Doña Carmen señaló el sobre que Lucía aún sostenía. «Ahí dentro está toda la prueba que necesitas. Tu abuela Elena lo guardó todo. Las cartas originales entre Antonio y Ricardo, los borradores de los acuerdos verdaderos, incluso una confesión escrita por tu propio abuelo años después, cuando la culpa comenzó a consumirlo». Lucía miró el sobre con renovado interés. ¿La abuela sabía todo esto? «Elena era una mujer extraordinaria», asintió doña Carmen. «Descubrió la verdad poco después de casarse con Ricardo, pero para entonces ya estaban esperando a tu padre, y ella decidió callar por el bien de su familia». «Si mi abuela decidió callar, ¿por qué usted viene ahora a desenterrar todo esto?», preguntó Santiago, su voz mezclando ira y una pizca de miedo. «Porque Elena me hizo prometer, en su lecho de muerte, que cuando llegara el momento adecuado, les contaría la verdad, especialmente a ti, Santiago». «¿A mí? ¿Por qué especialmente a mí?». La anciana lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de todas sus defensas. «Porque Elena vio en ti la misma ambición despiadada que vio en tu abuelo. Temía que cometieras los mismos errores, que el peso de los secretos familiares te destruyera como casi destruyó a tu padre». Santiago se quedó inmóvil, impactado por esas palabras. Por un momento pareció vulnerable, como si una grieta hubiera aparecido en su cuidadosamente construida fachada. Lucía, mientras tanto, había abierto el sobre y comenzado a examinar su contenido. Su rostro reflejaba incredulidad y shock a medida que pasaba las páginas. «Santiago», dijo finalmente con voz temblorosa, «deberías ver esto». Le extendió una carta amarillenta, escrita con una caligrafía elegante, que Santiago reconoció inmediatamente como la de su abuelo. Comenzó a leer y su rostro palideció. «Esto no puede ser verdad», murmuró, pero la duda ya se había instalado en su voz. «Tu padre luchó toda su vida con esta verdad», continuó doña Carmen. Por un lado estaba orgulloso del imperio que había heredado. Por otro, la culpa lo corroía por dentro. Se volvió frío, distante, obsesionado con mantener las apariencias y proteger el legado familiar a cualquier costo. «Como tú», añadió Lucía en voz baja, mirando a su hermano. Santiago le lanzó una mirada furiosa, pero no pudo rebatir sus palabras. En lugar de eso, continuó leyendo la carta,
cada línea pareciendo afectarle más que la anterior. ¿Qué pasó con su hermano?, preguntó finalmente, sin levantar la vista del papel. Antonio murió hace 20 años, respondió doña Carmen, pobre y olvidado. Su último deseo fue que la verdad saliera a la luz algún día, no por venganza, sino para liberar a la familia Valverde de la carga de sus propios secretos. Santiago dejó la carta sobre la mesa y se pasó una mano por el rostro, repentinamente agotado. Si todo esto es cierto, ¿qué espera que hagamos? ¿Renunciar a todo? ¿Entregar la empresa que hemos dirigido durante 3 generaciones? Doña Carmen negó con la cabeza. No vengo a reclamar nada material. Antonio no dejó herederos y yo soy demasiado vieja para preocuparme por riquezas. Vengo a ofrecerles la oportunidad de hacer lo correcto, de sanar las heridas del pasado y liberarse de este peso. ¿Y qué sería lo correcto según usted?, preguntó Santiago, una mezcla de desafío y curiosidad en su voz. La anciana lo miró directamente a los ojos. Eso, Santiago Valverde, es algo que solo tú puedes decidir. Pero primero, creo que hay más cartas que deberías leer. Cartas que tu padre escribió antes de morir, explicando otro secreto que afecta directamente a tu futuro y al de Industrias Valverde. Un silencio denso llenó la biblioteca, mientras doña Carmen extraía otro sobre del interior de su bolso. A diferencia del primero, este lucía más reciente, con el nombre de Santiago escrito en la parte frontal, con una caligrafía que él reconoció al instante, la de su padre. ¿De dónde sacó eso?, preguntó Santiago, su voz apenas un susurro. Ernesto me lo entregó 3 días antes de morir, respondió la anciana. Me hizo prometer que te lo daría cuando estuvieras listo para escuchar la verdad. ¿Y cómo decidió usted que ese momento es ahora? Doña Carmen sonrió con tristeza. He estado observándote, Santiago. Los periódicos, las noticias, la forma en que diriges Industrias Valverde. Cada vez te pareces más a tu abuelo y menos a tu padre. Ernesto, a pesar de sus defectos, al final intentó redimirse. Santiago tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. El peso de las revelaciones comenzaba a asentarse en su interior, agrietando la coraza de arrogancia y seguridad que había construido durante años. ¿Quiere que lo lea ahora, delante de ustedes? Es tu decisión, respondió doña Carmen. Lo que contiene esa carta te pertenece solo a ti. Santiago miró a Lucía, quien asintió en silencio, dándole ánimos. Con un suspiro profundo, abrió el sobre y comenzó a leer para sí mismo. Mientras Santiago se sumergía en la lectura, Lucía se volvió hacia doña Carmen. «Hay algo que no entiendo», dijo en voz baja. «Si usted era tan cercana a nuestra familia, ¿por qué desapareció de nuestras vidas? Tengo vagos recuerdos de usted cuando éramos niños, pero luego...» «Tu padre me pidió que me alejara», respondió la anciana con pesar. Después de la muerte de Elena, Ernesto se volvió aún más obsesionado con mantener el control sobre la empresa y sobre ustedes. Yo era un recordatorio constante de la verdad que intentaba ocultar. Pero volvió a contactar con él antes de su muerte. Doña Carmen asintió. Fue él quien me buscó. Estaba enfermo, sabía que le quedaba poco tiempo. La culpa finalmente lo había alcanzado y quería poner las cosas en orden antes de irse. Santiago levantó la vista de la carta, su rostro pálido, los ojos brillantes por lágrimas contenidas que se negaba a derramar. Esto no puede ser cierto», murmuró agitando el papel. «¿Industrias Valverde está en quiebra? Mi padre ocultó las pérdidas durante años mediante fraudes contables». Lucía se levantó de golpe. «¿Qué? Pero los informes anuales, los dividendos...» «Todo falso», confirmó doña Carmen con suavidad. Ernesto maquillaba los números para mantener la fachada de prosperidad.
La empresa se ha estado hundiendo lentamente desde hace más de una década. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Lucía, genuinamente confundida. Por orgullo, respondió Santiago antes de que doña Carmen pudiera hacerlo. Su voz sonaba hueca, distante. No podía soportar ser recordado como el Valverde que llevó a la ruina el imperio familiar. La historia se repite, añadió doña Carmen. Ricardo construyó la empresa mediante el engaño. Ernesto la mantuvo mediante más engaños. Y ahora te toca a ti, Santiago, decidir cómo continuará esta historia. Santiago se levantó y caminó hasta la ventana, dándoles la espalda. La tarde había dado paso al anochecer, y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Si lo que dice esta carta es cierto, estamos al borde del colapso financiero, dijo finalmente. Las deudas son inmensas. Los inversionistas descubrirán la verdad en cuanto se realice una auditoría seria. ¿Y por qué no se ha realizado ya?, preguntó Lucía. Porque yo no lo he permitido, admitió Santiago, su voz cargada de culpa. Siempre que alguien sugería una revisión exhaustiva de las finanzas, yo lo bloqueaba. Sentía que algo no estaba bien, pero preferí no indagar. Prefería no saber. Se volvió hacia ellas y por primera vez Lucía vio verdadera vulnerabilidad en el rostro de su hermano. Pero esto va más allá de la quiebra, continuó Santiago, agitando la carta. Papá menciona otros crímenes, otras víctimas, personas a las que estafó para mantener a flote la empresa. Tu padre no era un hombre malo, intervino doña Carmen. Era un hombre atrapado en una espiral de mentiras que comenzó mucho antes que él. Intentó protegerte, Santiago, manteniéndote alejado de la verdad, pero al hacerlo, te convirtió en cómplice involuntario. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucía, la preocupación evidente en su voz. Santiago volvió a la carta leyendo en voz alta un fragmento. Hijo mío, te dejo un imperio de naipes que puede derrumbarse en cualquier momento. Podrías seguir mi camino, seguir ocultando la verdad, ganar algo de tiempo. Pero ese camino me consumió por dentro. En cambio, te ofrezco otra opción, la verdad. Doña Carmen te explicará todo. Ella conoce una forma de reparar el daño causado por nuestra familia sin destruir por completo nuestro legado. Ambos hermanos miraron a la anciana expectantes. Antonio, mi hermano, no murió sin herederos como les dije antes, confesó doña Carmen. Tuvo una hija, Miranda. Mi sobrina vive modestamente, sin saber que es la legítima heredera de lo que debería haber sido el Imperio Guzmán Valverde. ¿Y qué propone?, preguntó Santiago, su tono ahora carente de la arrogancia inicial. ¿Que lo entreguemos todo a esta mujer que ni siquiera conocemos? Propongo una fusión, respondió doña Carmen. Un nuevo comienzo. Miranda tiene algo que ustedes necesitan desesperadamente: las patentes originales de Antonio, actualizadas y mejoradas por ella misma. Es tan brillante como lo fue su padre. ¿Patentes? Lucía se inclinó hacia adelante, intrigada. Miranda es ingeniera, explicó la anciana. Sin saberlo, ha seguido el camino de su padre. Ha desarrollado tecnologías que podrían revolucionar la industria, exactamente en el campo en que Industrias Valverde está especializada. Una fusión, repitió Santiago, considerando la idea. Una forma de salvar la empresa y hacer justicia al mismo tiempo. Exactamente, asintió doña Carmen. Una oportunidad de redención para la familia Valverde y de reconocimiento tardío para los Guzmán. Santiago guardó silencio, procesando todo lo que había descubierto en la última hora. Su mundo, tan sólidamente construido sobre certezas que ahora resultaban ser mentiras, se tambaleaba, y sin embargo, en medio de esa incertidumbre, sentía un extraño alivio,
como si un peso que no sabía que cargaba comenzara a aligerarse. ¿Por qué habría de ayudarnos esta Miranda?, preguntó finalmente. Si le contamos la verdad, tendría más motivos para destruirnos que para salvarnos. Porque, a diferencia de tu abuelo, ella es una persona justa, respondió doña Carmen, y porque esta propuesta no viene de mí, sino de tu padre, su último acto de contrición. Marta apareció en la puerta de la biblioteca interrumpiendo la conversación. Disculpen la interrupción, dijo con voz temblorosa, pero hay alguien en la puerta preguntando por doña Carmen. Todos se volvieron hacia el ama de llaves, sorprendidos. Es la señorita Miranda Guzmán, añadió Marta. Dice que su tía le pidió que viniera. Santiago miró a doña Carmen con una mezcla de asombro e indignación. ¿La citó aquí, sin consultarme? Tenía fe en que tomarías la decisión correcta, respondió la anciana con una sonrisa serena. Además, el tiempo apremia. Según la carta de tu padre, los acreedores comenzarán a presionar en cuestión de días. Santiago se pasó una mano por el rostro, abrumado. Luego enderezó los hombros y asintió levemente. Hágala pasar, Marta. Mientras esperaban, Santiago se acercó a doña Carmen y preguntó en voz baja: ¿Cómo puede estar tan segura de que funcionará? ¿De que esta mujer no querrá simplemente vengarse? La anciana lo miró con ternura, como si viera en él al niño que una vez conoció. Porque conozco a ambas familias mejor que nadie, respondió. Y sé que, bajo todas las capas de orgullo y resentimiento, hay buenas personas tratando de hacer lo correcto. Pasos firmes resonaron en el pasillo, acercándose a la biblioteca. Santiago intercambió una mirada con Lucía, quien le ofreció una sonrisa de apoyo. Respiró hondo, preparándose para conocer a la mujer que, sin saberlo, sostenía en sus manos el futuro de todo lo que los Valverde habían construido, para bien o para mal. La puerta de la biblioteca se abrió y Miranda Guzmán entró con paso decidido. Era una mujer de unos 35 años, de estatura media, piel morena clara y cabello negro recogido en una coleta práctica. Vestía de forma sencilla pero elegante, pantalones oscuros, una blusa blanca y un blazer azul marino. Lo que más destacaba en ella eran sus ojos, de un castaño intenso, agudos e inteligentes, que parecían analizar todo a su alrededor con precisión científica. Tía Carmen, saludó, acercándose para besar a la anciana en la mejilla. Su voz era clara y firme, con un ligero acento que delataba sus años de estudio en el extranjero. Recibí tu mensaje, parecía urgente. Luego dirigió su mirada hacia los hermanos Valverde, deteniéndose un instante más en Santiago. No había hostilidad en sus ojos, pero sí una cautela evidente. Miranda, te presento a Santiago y Lucía Valverde, dijo doña Carmen. Santiago, Lucía, ella es mi sobrina, Miranda Guzmán. Es un placer conocerlos al fin, dijo Miranda, extendiendo su mano primero a Lucía, quien la estrechó con una sonrisa cálida, y luego a Santiago, quien dudó un segundo antes de corresponder al saludo. ¿Al fin?, preguntó Santiago frunciendo el ceño. ¿Significa eso que ya sabía quiénes somos? Miranda intercambió una mirada rápida con su tía antes de responder. Conozco los nombres, por supuesto. Industrias Valverde es un referente en el sector. Pero no sabía que nos reuniríamos hoy, ni por qué motivo. Santiago miró a doña Carmen con desconfianza renovada. ¿No le ha contado nada? Solo le pedí que viniera, respondió la anciana. La historia completa merece ser escuchada por todos ustedes juntos. Miranda tomó asiento junto a su tía, la confusión visible en su rostro. ¿Qué está pasando, tía? ¿Qué es tan importante que no podía esperar hasta mañana? Doña Carmen tomó las manos de su sobrina entre las suyas. Miranda, lo que voy a contarte cambiará tu vida para siempre.
Tiene que ver con tu padre, con su legado y con la familia Valverde. Durante la siguiente media hora, doña Carmen repitió la historia para Miranda, quien escuchó en silencio, su expresión cambiando de incredulidad a shock, y finalmente a una ira contenida que hacía brillar sus ojos con intensidad. «¿Me estás diciendo», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, «que todo por lo que mi padre trabajó, todo lo que creó, le fue robado por Ricardo Valverde? ¿Y que he vivido toda mi vida ignorando que soy la legítima heredera de un imperio industrial?» «Así es», confirmó doña Carmen. «Tu padre nunca quiso que cargaras con ese peso. Prefirió que crecieras libre de resentimientos y ambiciones destructivas». Miranda se levantó bruscamente y caminó hasta la ventana, dándoles la espalda mientras intentaba procesar toda la información. «¿Por qué ahora?», preguntó sin volverse. «¿Por qué después de tantos años?» «Porque ahora es el momento adecuado», respondió doña Carmen. «Porque tanto tú como los Valverde tienen la oportunidad de corregir los errores del pasado». Miranda se volvió, sus ojos fijos en Santiago. «¿Y usted? ¿Qué piensa de todo esto, señor Valverde? ¿Está dispuesto a admitir que su fortuna, su posición, todo lo que tiene se construyó sobre el robo y el engaño?» Santiago sostuvo su mirada y por primera vez en la noche no intentó escudarse tras su habitual arrogancia. «Hasta hace una hora no sabía nada de esto», admitió. «Crecí creyendo en la leyenda de mi abuelo, el gran Ricardo Valverde, el visionario que construyó un imperio de la nada». Hizo una pausa como si le costara continuar. «Pero las pruebas son convincentes. Y hay más». Le extendió la carta de su padre. Miranda la tomó con desconfianza y comenzó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente por el papel. A medida que leía, la sorpresa reemplazaba gradualmente a la ira en su rostro. «¿Industrias Valverde está en quiebra?», preguntó levantando la vista. «¿Todo es una fachada?» «Aparentemente», confirmó Santiago. «Mi padre mantuvo las apariencias durante años mediante fraudes contables. La empresa está al borde del colapso». Una sonrisa irónica se dibujó en los labios de Miranda. «Justicia poética, ¿no le parece? La empresa que su abuelo robó a mi padre, arruinada por sus propios herederos». «Miranda», intervino doña Carmen con tono de advertencia. «No, está bien», dijo Santiago. «Tiene razón, hay cierta justicia en todo esto». Lucía, que había permanecido relativamente callada, dio un paso adelante. «Lo importante ahora es decidir qué hacemos con esta información», dijo. «El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está en nuestras manos». «Mi tía mencionó algo sobre una propuesta», dijo Miranda volviendo a sentarse. «Algo relacionado con mis patentes». Santiago asintió. «Según la carta de mi padre, usted ha desarrollado tecnologías que podrían revitalizar Industrias Valverde». «He estado trabajando en sistemas de energía renovable de alta eficiencia», explicó Miranda, su tono volviéndose más profesional. «Específicamente, en paneles solares flexibles que pueden integrarse en prácticamente cualquier superficie con una eficiencia 3 veces superior a los actuales». «Es exactamente el tipo de innovación que Industrias Valverde necesita», comentó Lucía. «Nuestro departamento de I+D lleva años estancado». «La propuesta», continuó Santiago, «es una fusión, una nueva empresa, Guzmán Valverde, que combine sus patentes con nuestra infraestructura y canales de distribución». Miranda arqueó una ceja. «¿Y por qué debería aceptar? Podría buscar inversores para desarrollar mis patentes por mi cuenta. O mejor aún, podría hacer pública esta historia y ver cómo se derrumba el imperio Valverde». «Podrías», asintió doña Carmen, «pero eso no honraría la memoria de tu padre». «¿Qué sabes tú de honrar su memoria?», replicó Miranda, la emoción quebrando momentáneamente su compostura.
Le ocultaste la verdad a su única hija durante décadas. Lo hice porque él me lo pidió, respondió la anciana con serenidad. Antonio no quería que vivieras consumida por el mismo resentimiento que lo destruyó a él. Quería que fueras libre para crear, para innovar, y mira lo que has logrado. Miranda guardó silencio, asimilando las palabras de su tía. No pretendo que tomemos una decisión esta noche, intervino Santiago. Es demasiada información para procesar de una sola vez, pero le pido que al menos considere la propuesta. Podría ser beneficiosa para todos. ¿Beneficiosa? Miranda soltó una risa seca. Esa palabra suena extraña viniendo de un Valverde. Su familia solo ha pensado en beneficiarse a sí misma, sin importar a quién tuvieran que pisotear en el camino. Tienes razón, admitió Santiago sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Mi abuelo fue un ladrón, mi padre, un fraudulento, y yo he sido cómplice por ignorancia voluntaria, pero ahora tengo la oportunidad de cambiar eso, de corregir, al menos en parte, los errores del pasado. Miranda lo estudió detenidamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Necesitaría ver los libros contables, dijo finalmente. Toda la información financiera de Industrias Valverde, y tendrías que reconocer públicamente la contribución de Antonio Guzmán a la fundación de la empresa. Hecho, respondió Santiago sin titubear. Y quiero el 51% de las acciones de la nueva empresa. Santiago tensó la mandíbula. Eso es lo justo, completó Lucía. Miranda, si tus tecnologías son tan revolucionarias como pareces sugerir, el 51% es más que razonable. Santiago miró a su hermana sorprendido por su intervención. El control efectivo de la empresa, murmuró. El control que nunca debió ser arrebatado a mi padre, respondió Miranda. Un silencio tenso se instaló en la biblioteca mientras Santiago consideraba la propuesta. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, 51% para ti, con la condición de que yo siga como CEO durante al menos 5 años, con posibilidad de renovación si la empresa prospera. Miranda extendió su mano. Tenemos un principio de acuerdo, señor Valverde. Santiago estrechó su mano, sellando un pacto que ninguno de los dos hubiera imaginado posible una hora antes. Doña Carmen observaba la escena con una mezcla de alivio y satisfacción. Décadas de secretos y resentimientos comenzaban a desenredarse, dando paso a la posibilidad de un nuevo comienzo. Esto merece un brindis, sugirió Lucía. Marta, ¿podrías traer champán? Por supuesto, señorita, respondió el ama de llaves, que había permanecido discretamente en un rincón de la biblioteca, testigo silencioso de esta histórica reconciliación. Mientras Marta salía en busca del champán, Santiago se acercó a doña Carmen. Lo tenía todo planeado, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Desde el principio. La anciana sonrió enigmáticamente. Digamos que tenía fe en que, cuando se enfrentaran a la verdad, tanto tú como Miranda tomarían la decisión correcta. Santiago la miró con una nueva admiración. Esta mujer, a quien había estado a punto de echar de su casa, había orquestado magistralmente una solución que podría salvar el legado de ambas familias. Gracias, dijo simplemente. No me lo agradezcas todavía, respondió doña Carmen. El camino que tienen por delante no será fácil. Los secretos familiares tienen raíces profundas y arrancarlas puede ser doloroso. Santiago miró hacia donde Miranda y Lucía conversaban, ya discutiendo posibles estrategias para la nueva empresa. Vale la pena intentarlo, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto. Marta regresó con una botella de champán y 4 copas de cristal en una bandeja de plata. Con la habilidad que dan los años de servicio, descorchó la botella sin derramar una gota y sirvió el burbujeante líquido en las copas. Por un nuevo comienzo,
propuso Lucía levantando su copa. Por la verdad, añadió Miranda alzando la suya. Por la redención, dijo Santiago uniéndose al brindis. Por Antonio y Ernesto, completó doña Carmen, que al fin puedan descansar en paz. Las copas tintinearon suavemente, sellando un momento que ninguno de los presentes habría imaginado posible horas antes. Tras beber un sorbo, Santiago se dirigió a su escritorio y sacó una llave de un cajón oculto. «Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien», dijo acercándose a una pintura que colgaba detrás de su sillón. La descolgó, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. «Aquí están todos los documentos confidenciales de Industrias Valverde, incluidos los registros contables reales que mi padre ocultaba». Introdujo la llave y la giró, seguida de una combinación que marcó en el teclado digital. La caja se abrió con un suave clic. «Santiago», intervino Lucía preocupada. «¿Estás seguro de esto? Es demasiada información para compartir de golpe». «Es lo justo», respondió él sacando varias carpetas. «Si vamos a construir algo nuevo, tiene que ser sobre cimientos de transparencia». Miranda observó el gesto con sorpresa mal disimulada. Este no era el Santiago Valverde que la prensa describía, arrogante, despiadado en los negocios, conocido por aplastar a la competencia sin contemplaciones. «Agradezco su sinceridad», dijo, acercándose para examinar los documentos. «Pero esto llevará tiempo. Necesitaré que mis propios contadores revisen estos registros». «Por supuesto», asintió Santiago. «Puede llevárselos ahora mismo si lo desea». «Preferiría comenzar aquí», respondió Miranda ya hojeando los papeles con interés profesional. «Los números nunca mienten, señor Valverde». «Llámame Santiago, por favor», pidió él. «Si vamos a ser socios, podemos dejar las formalidades». Miranda asintió distraídamente, su atención ya capturada por las cifras en los documentos. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas, su mente analítica procesando la información con asombrosa velocidad. «Esto es peor de lo que imaginaba», murmuró después de varios minutos. «La empresa ha estado operando con pérdidas durante casi 7 años. Las inyecciones de capital personal de tu padre mantenían la ilusión de solvencia, pero desde su muerte, las reservas se están agotando», completó Santiago. «Calculé que tendríamos unos 3 meses más antes de que fuera imposible ocultarlo, antes de que los acreedores comenzaran a llamar a la puerta». «2 meses como mucho», corrigió Miranda, señalando una página específica. «Este préstamo vence en 6 semanas, y dudo que el banco esté dispuesto a refinanciarlo sin garantías adicionales». Lucía se acercó, también examinando los documentos. «Dios mío», exclamó, «¿cómo pudo papá mantener esta farsa durante tanto tiempo?» «Era un hombre carismático», respondió doña Carmen. «La gente confiaba en él ciegamente, como confiaron en tu abuelo antes que él». Un silencio pensativo descendió sobre la biblioteca, mientras cada uno reflexionaba sobre las implicaciones de todo lo descubierto. «Necesitamos actuar rápido», dijo finalmente Miranda dejando los documentos sobre el escritorio. «Si queremos salvar algo de todo esto, tenemos que implementar un plan de acción inmediato». «¿Qué propones?», preguntó Santiago. «Una reestructuración completa, reducir operaciones no rentables, consolidar activos y, lo más importante, presentar mi tecnología como la nueva dirección de la empresa». «Eso podría funcionar», asintió Santiago. «Los inversionistas siempre responden bien a la innovación. Si podemos mostrarles un prototipo funcional». «Lo tengo en mi laboratorio», interrumpió Miranda. «Estaba buscando financiación para la fase de producción cuando mi tía me llamó. La sincronización es casi perfecta». «Demasiado perfecta para ser coincidencia», comentó Santiago, mirando a doña Carmen con suspicacia renovada. La anciana sonrió enigmáticamente. «La vida tiene sus propios ritmos, Santiago. A veces,
Las piezas simplemente encajan cuando deben hacerlo. Marta, que seguía presente en la habitación, se aclaró discretamente la garganta. Disculpen la interrupción, pero son casi las 10 de la noche. ¿Desean que prepare la cena? Santiago consultó su reloj, sorprendido. El tiempo había volado mientras desenterraban secretos familiares y forjaban nuevas alianzas. Por supuesto, Marta, prepara algo ligero, por favor. Y Marta, añadió Lucía, arregla una habitación para doña Carmen. Es tarde para que regrese a su casa. No es necesario, protestó la anciana. Puedo... Insisto, la interrumpió Lucía con firmeza. Después de todo lo que ha hecho por nosotros es lo mínimo que podemos ofrecer. Doña Carmen asintió agradecida y Marta se retiró para cumplir con las órdenes. También deberías quedarte, Miranda, sugirió Santiago. Tenemos mucho que discutir y el tiempo es esencial. Tengo que recoger algunos documentos de mi laboratorio, respondió ella. Prototipos, datos de pruebas, patentes, todo lo que necesitaremos para presentar un plan convincente. Puedo enviarte a mi chofer, ofreció Santiago. Prefiero conducir yo misma, dijo Miranda. Me ayuda a pensar, pero gracias. Santiago asintió, respetando su independencia. ¿Regresarás esta noche? A primera hora mañana, prometió ella, con todo lo necesario para comenzar a trabajar. Mientras cenaban en el comedor principal, un espacio tan opulento como la biblioteca, con una mesa que podría acomodar fácilmente a 20 personas, la conversación fluyó de manera sorprendentemente natural. Lucía y Miranda descubrieron intereses comunes en arte y literatura, mientras Santiago escuchaba a doña Carmen contar anécdotas sobre su padre cuando era joven. Ernesto no siempre fue el hombre frío y calculador que conocieron, decía la anciana. Hubo un tiempo en que sonreía con facilidad, en que soñaba con cambiar el mundo. ¿Qué cambió?, preguntó Santiago, genuinamente interesado. Descubrió la verdad sobre su padre, respondió doña Carmen. Ricardo le confesó todo en su lecho de muerte: el robo, los engaños, las vidas destruidas. Ernesto quedó devastado. Se encontró heredando no solo una empresa, sino también un legado de culpa y mentiras, como nosotros ahora, comentó Lucía. Con una diferencia crucial, señaló doña Carmen. Ustedes tienen la oportunidad de corregir esos errores. Ernesto intentó protegerlos ocultándoles la verdad. Ustedes pueden elegir enfrentarla. Después de la cena, Miranda se despidió, prometiendo regresar temprano. Santiago la acompañó hasta la puerta principal. Siento que debería disculparme, dijo cuando llegaron al vestíbulo, por lo que mi familia le hizo a la tuya. Miranda lo miró pensativamente. No eres responsable de los crímenes de tu abuelo, Santiago. Pero me beneficié de ellos. Toda mi vida ha sido posible gracias a lo que él robó. Y ahora tienes la oportunidad de hacer algo al respecto, respondió ella. Las disculpas son palabras, prefiero acciones. Santiago asintió, comprendiendo. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, respondió Miranda, y se marchó en su modesto automóvil. De regreso en la biblioteca, Santiago encontró a Lucía y doña Carmen revisando viejas fotografías que el ama de llaves había traído. «Mira, Santiago», llamó Lucía, mostrándole una imagen amarillenta. «Somos nosotros con doña Carmen. Debía tener unos 6 años y tú unos 10». Santiago tomó la fotografía con cuidado. En ella 2 niños sonreían junto a una doña Carmen mucho más joven, sentados en el porche de una casa sencilla. El recuerdo que había intentado emerger antes regresó con más fuerza. «Las historias», murmuró. «Usted nos contaba historias sobre piratas y aventureros». Doña Carmen sonrió. «Tenías una imaginación desbordante. Siempre querías más detalles, más aventuras». «¿Por qué dejó de visitarnos?», preguntó Santiago, sentándose junto a ellas. La sonrisa de la anciana se desvaneció. «Tu padre me lo prohibió.
Después de que Elena muriera, Ernesto se volvió diferente, más controlador, más obsesionado con mantener las apariencias. Temía que yo pudiera dejar escapar algo sobre la verdad. Lo siento, dijo Santiago sinceramente. Debió ser doloroso. Lo fue, admitió doña Carmen. Pero entendía a Ernesto. Estaba atrapado en una prisión de su propia creación, intentando protegerlos lo mejor que podía. Santiago contempló la fotografía un momento más antes de devolverla. El contraste entre el niño sonriente de la imagen y el hombre en que se había convertido era desconcertante. ¿En qué momento había perdido esa alegría, esa inocencia? ¿Cuándo se había transformado en un reflejo de lo peor de su padre y su abuelo? Deberíamos descansar, sugirió Lucía, ahogando un bostezo. Mañana será un día intenso. Santiago asintió, ayudando a doña Carmen a levantarse. Mientras acompañaban a la anciana a la habitación preparada para ella, Santiago se encontró reflexionando sobre los giros que había dado su vida en un solo día. Por la mañana, era el poderoso e intocable heredero del Imperio Valverde. Ahora, era el custodio de una empresa al borde de la quiebra, socio de una mujer cuya familia había sido despojada por la suya, y guardián de verdades que amenazaban con derrumbar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Y sin embargo, se sentía extrañamente en paz, como si un peso que no sabía que cargaba hubiera sido levantado de sus hombros. Santiago despertó antes del amanecer, algo inusual para él. Normalmente dormía hasta tarde, una costumbre que se había permitido como privilegio de su posición. Pero esta mañana era diferente. Su mente bullía con pensamientos e ideas, planes y temores que no le habían permitido un descanso profundo. Se vistió con ropa casual, otro cambio en su rutina. Hoy no habría reuniones formales con la junta directiva o inversores, sino trabajo práctico con Miranda para intentar salvar lo que quedaba del legado Valverde y Guzmán. Al bajar a la cocina, se sorprendió al encontrar a doña Carmen ya despierta, charlando amigablemente con Marta mientras ambas preparaban el desayuno. «Buenos días», saludó Santiago. «Madrugaron». «A mi edad no se necesita mucho sueño», respondió doña Carmen con una sonrisa. «Además, hay demasiado por hacer como para perder tiempo durmiendo». Le estaba contando a doña Carmen cómo eran las cosas antes, dijo Marta colocando una taza de café frente a Santiago. Cuando sus padres recién se casaron y vivían en la casa antigua. «¿La casa del barrio sur?», preguntó Santiago tomando asiento. «Apenas la recuerdo. Nos mudamos a esta mansión cuando yo tenía 7 años. 8, corrigió doña Carmen. Fue después de que tu abuelo falleciera. Ernesto quiso hacer un cambio dramático, dejar atrás los recuerdos. La antigua casa le recordaba demasiado a su padre y a las verdades que había descubierto». Santiago asintió, asimilando esta nueva pieza del rompecabezas familiar. «Es extraño cómo la vida da vueltas. Ahora yo estoy en la misma posición que él, descubriendo verdades ocultas, teniendo que decidir qué hacer con ellas. Con una diferencia importante», señaló doña Carmen. «Tu padre cargó solo con ese peso. Tú tienes a Lucía, a Miranda y a esta vieja entrometida para ayudarte». Santiago sonrió, un gesto genuino que iluminó su rostro de una manera que Marta no había visto en años. «Y se lo agradezco», dijo, cubriendo la mano arrugada de doña Carmen con la suya, «aunque ayer por la tarde estuve a punto de echarla de mi propiedad». «No habría sido el primer Valverde en hacerlo», respondió la anciana con un guiño. El sonido de un automóvil acercándose interrumpió la conversación. Marta se asomó por la ventana de la cocina. «Es la señorita Miranda», anunció, «y trae bastante equipaje». Santiago se levantó y se dirigió a la puerta principal. Al abrirla, encontró a Miranda bajando de su coche, efectivamente cargada con varias cajas y maletines.
Déjame ayudarte, ofreció, acercándose rápidamente. Gracias, respondió ella, entregándole una de las cajas más grandes. Son los prototipos y la documentación que mencioné. Trabajé hasta tarde organizando todo. ¿No dormiste?, preguntó Santiago, notando las leves ojeras bajo sus ojos. Dormí lo suficiente, respondió Miranda con una sonrisa cansada. No podía dejar de pensar en todas las posibilidades. Es como si mi vida entera hubiera estado preparándome para este momento, sin que yo lo supiera. Santiago asintió, comprendiendo perfectamente esa sensación. Lucía sigue dormida, pero doña Carmen está en la cocina. ¿Has desayunado? Solo café, admitió Miranda. Estaba demasiado ansiosa por comenzar. Entonces desayunaremos juntos, decidió Santiago. Necesitaremos energía para lo que nos espera hoy. Mientras caminaban hacia la cocina, Miranda observó la mansión con nuevos ojos. Ya no era simplemente el símbolo de la riqueza arrebatada a su familia, sino un posible futuro compartido, un lugar donde se podría forjar una nueva historia. Tu casa es impresionante, comentó, aunque un poco ostentosa para mi gusto. También para el mío, si te soy sincero, confesó Santiago. Nunca me he sentido completamente cómodo aquí. Es como vivir en un museo. Entonces, ¿por qué te quedaste? Santiago se detuvo un momento considerando la pregunta. Supongo que por las apariencias. El CEO de Industrias Valverde debe vivir en una mansión, conducir coches de lujo, pertenecer a clubes exclusivos. Es parte del personaje. ¿Y quién eres tú sin el personaje?, preguntó Miranda, su mirada penetrante. Esa, respondió Santiago después de una pausa, es una excelente pregunta, una que estoy empezando a explorar. El desayuno fue un asunto sorprendentemente relajado. Lucía se unió a ellos poco después, y pronto los cuatro estaban inmersos en una conversación que fluía entre temas personales y profesionales con naturalidad. ¿Cómo funciona exactamente tu tecnología?, preguntó Lucía a Miranda, genuinamente interesada. Es una combinación de nanomateriales y polímeros conductores, explicó Miranda, su rostro animándose con entusiasmo. Lo que hace única a mi tecnología es la flexibilidad del material. Imagina poder integrar células solares en ropa, en ventanas, incluso en la pintura de los edificios. Y con una eficiencia energética que triplica los estándares actuales. Eso revolucionaría la industria energética, comentó Santiago. Exactamente, asintió Miranda, y encaja perfectamente con la división de energía renovable de Industrias Valverde. Si podemos reorientar la empresa hacia esta tecnología, no solo la salvaríamos de la quiebra, sino que la posicionaríamos como líder en un sector en crecimiento. ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando esto?, preguntó doña Carmen. Casi 8 años, respondió Miranda. Al principio era solo una idea teórica, parte de mi tesis doctoral. Luego conseguí una pequeña subvención para investigación básica y gradualmente fui avanzando hasta tener un prototipo funcional. ¿Y nadie ha intentado comprarte la patente?, preguntó Santiago con curiosidad. Miranda sonrió irónicamente. Hubo ofertas, incluso una de Industrias Valverde, hace unos 2 años. ¿Qué? Santiago parecía genuinamente sorprendido. No recuerdo haber aprobado eso. No llegó a tu nivel, explicó Miranda. Tu departamento de desarrollo evaluó mi tecnología, pero la oferta que hicieron era ridículamente baja. Supongo que no vieron su verdadero potencial, o no quisieron que yo lo supiera. Santiago frunció el ceño, recordando cuántas decisiones había delegado en los últimos años, cuántas oportunidades podrían haberse perdido debido a su desinterés. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo bien, dijo finalmente. ¿Podemos ver los prototipos? Tras el desayuno, se trasladaron a la biblioteca.
que rápidamente se transformó en una improvisada sala de conferencias. Miranda desplegó sus prototipos sobre la mesa, pequeños paneles flexibles y transparentes que bajo la luz generaban suficiente energía para alimentar varios dispositivos electrónicos. «Es asombroso», murmuró Lucía sosteniendo uno de los paneles. «Puedes ver a través de él, pero está generando electricidad». «Este es solo el comienzo», explicó Miranda. «La versión de producción será aún más eficiente». Santiago examinaba los documentos financieros que Miranda había traído, proyecciones de costos, estimaciones de producción, análisis de mercado. Según estos números, podríamos comenzar la producción en 6 meses si conseguimos la financiación adecuada, comentó. «Ese es el problema», señaló Miranda. «Necesitamos una inyección significativa de capital para poner en marcha la línea de producción, y con la situación actual de Industrias Valverde, los bancos no nos prestarán un céntimo cuando descubran la verdad», completó Santiago. Un silencio pensativo descendió sobre la habitación mientras todos consideraban este obstáculo. «Hay otra opción», dijo finalmente doña Carmen. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos de que la anciana interviniera en cuestiones financieras. La casa antigua, la primera residencia de los Valverde. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Santiago. «Nunca se vendió», explicó doña Carmen. «Ernesto la mantuvo, aunque nadie ha vivido allí en décadas. Está en una zona que ahora es muy cotizada. Podría valer una fortuna». Santiago miró a Lucía, confundido. «¿Tú sabías de esto?». Lucía negó con la cabeza. «Pensaba que papá la había vendido años atrás». «Nunca pudo deshacerse de ella», dijo doña Carmen. A pesar de los dolorosos recuerdos, era el último vínculo con su vida antes de descubrir la verdad. La mantuvo en secreto, pagando los impuestos a través de una empresa subsidiaria. «¿Cómo sabe usted todo esto?», preguntó Santiago. «Ernesto me lo contó en nuestro último encuentro», respondió la anciana. «Me dio las llaves y los documentos de propiedad. Dijo que algún día podrían ser necesarios». De su bolso, doña Carmen extrajo un juego de llaves antiguas y un sobre sellado. «Creo que ese día ha llegado». Santiago tomó el sobre y las llaves con reverencia, como si fueran reliquias de un pasado que apenas comenzaba a comprender. «¿Por qué no me habló de esto anoche?», preguntó a doña Carmen. «Cada revelación a su tiempo», respondió la anciana. «Algunas verdades necesitan asentarse antes de que otras puedan ser comprendidas». Santiago abrió el sobre y extrajo los documentos. Escrituras, registros de impuestos pagados puntualmente durante décadas y un breve testamento holográfico firmado por Ernesto Valverde poco antes de su muerte, legando la propiedad a sus hijos. «Es legal», murmuró Santiago, revisando los papeles. «La casa nos pertenece a Lucía y a mí, y según la dirección…», hizo una pausa, sorprendido. «Está en Alameda Sur. Esa zona se ha revalorizado enormemente en los últimos años. Podría valer lo suficiente para financiar la fase inicial de producción», comentó Miranda, inclinándose para examinar los documentos. «¿Deberíamos ir a verla?», sugirió Lucía. «Si vamos a venderla, necesitamos saber en qué estado se encuentra». Santiago asintió, una mezcla de curiosidad y aprensión en su rostro. «Podríamos ir ahora mismo». «¿Viene con nosotros, doña Carmen?». «No me lo perdería por nada del mundo», respondió la anciana con una sonrisa enigmática. Menos de una hora después, el lujoso automóvil de Santiago se detenía frente a una elegante casa de 2 plantas en uno de los barrios más codiciados de la ciudad. A pesar de los años de abandono, la propiedad mantenía cierta dignidad, como si esperara pacientemente el regreso de sus dueños. «No parece estar en mal estado», comentó Lucía mientras descendían del vehículo.
al menos por fuera. Tu padre contrató un servicio de mantenimiento básico, explicó doña Carmen. Lo suficiente para mantener la fachada presentable y el jardín controlado. Nadie ha entrado en la casa en años, sin embargo. Santiago se acercó a la puerta, las llaves antiguas tintineando en su mano. Seleccionó una y la introdujo en la cerradura. Giró con dificultad, pero finalmente cedió con un chasquido oxidado. La puerta se abrió revelando un interior en penumbra. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos, pero sorprendentemente, los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, preservados como en una cápsula del tiempo. «Es como si se hubieran marchado ayer», murmuró Lucía, avanzando con cautela. Santiago entró detrás de ella, un extraño sentimiento de déjà vu apoderándose de él. Fragmentos de recuerdos comenzaron a aflorar. Él mismo de niño, corriendo por ese mismo pasillo, su madre riendo en la cocina, su padre, un Ernesto muy diferente al que conoció después, jugando con él en el jardín trasero. «Recuerdo este lugar», dijo en voz baja. «Recuerdo felicidad aquí». Doña Carmen asintió, apoyándose en su bastón mientras observaba a los hermanos redescubrir su pasado. «Fueron tiempos mejores», dijo, «antes de que el peso de los secretos aplastara a tu padre». Miranda se mantenía un poco apartada, consciente de estar presenciando un momento íntimo familiar, pero Santiago la notó y le hizo un gesto para que se acercara. «Ven», dijo, «si vamos a ser socios, deberías conocer de dónde venimos». Lo bueno y lo malo. Miranda se unió a ellos, sus ojos recorriendo curiosos el interior de la casa. Era elegante pero acogedora, nada que ver con la ostentosa mansión en la que vivía Santiago actualmente. «Me gusta más esta casa», comentó con sinceridad. «Tiene alma». «Estoy de acuerdo», dijo Lucía quitando una sábana que cubría un piano de cola. Una nube de polvo se elevó, bailando en los rayos de sol que se filtraban por las ventanas cubiertas. «Mamá solía tocar aquí», me enseñaba cuando era muy pequeña. Santiago se detuvo frente a una puerta cerrada al final del pasillo. «El despacho de papá», dijo recordando. «Nunca nos dejaba entrar allí solos». Con decisión, giró el pomo y abrió la puerta. A diferencia del resto de la casa, esta habitación parecía haber sido utilizada más recientemente. No había sábanas cubriendo los muebles, y aunque el polvo se acumulaba en las superficies, había cierta sensación de orden, como si alguien hubiera estado trabajando allí. «Tu padre venía aquí a menudo», confirmó doña Carmen, siguiendo a Santiago. Era su refugio cuando la presión de mantener las apariencias se volvía demasiado intensa. Santiago se acercó al escritorio. Sobre él, cuidadosamente dispuestos, había varios cuadernos y carpetas. Los abrió con reverencia, descubriendo diarios personales de su padre, registros financieros más detallados que los que habían encontrado en la mansión, y algo más, planos y dibujos técnicos antiguos. «¿Qué es esto?», preguntó, extendiendo uno de los planos sobre el escritorio. Miranda se acercó, sus ojos abriéndose con sorpresa al examinar los dibujos. «Son los diseños originales de tu abuelo y mi padre», dijo, su voz cargada de emoción. «Los primeros prototipos que desarrollaron juntos antes de la traición». Santiago la miró perplejo. «¿Cómo puedes estar segura?». «Porque son asombrosamente similares a mis propios diseños», respondió Miranda, sacando uno de sus cuadernos y colocándolo junto al plano antiguo. «Mira, la estructura básica, el enfoque, es como si hubiera estado siguiendo los pasos de mi padre sin saberlo». «La sangre llama a la sangre», murmuró doña Carmen. «Antonio estaría orgulloso». Lucía, que había estado explorando otras partes del despacho, llamó su atención. «Creo que deberían ver esto», dijo, sosteniendo una carpeta que había encontrado en una caja fuerte abierta en la pared, oculta tras un cuadro.
Dentro había más documentos, pero estos eran diferentes: recortes de periódicos, fotografías antiguas y cartas. Una de las fotografías mostraba a dos jóvenes sonrientes, vestidos con batas de laboratorio, sosteniendo lo que parecía ser un prototipo primitivo. Antonio y Ricardo, identificó doña Carmen, antes de que el dinero y la ambición los separara. «Hay más», dijo Lucía, extrayendo una carta escrita a mano. «Es de nuestro abuelo, dirigida a Antonio Guzmán. Una disculpa». «¿Una disculpa?». Santiago tomó la carta leyéndola con creciente asombro. Está fechada una semana antes de su muerte. Admite todo: el robo, el fraude, incluso sobornos a jueces. Dice que la culpa lo estaba consumiendo y que esperaba que Antonio pudiera perdonarlo algún día. «Mi padre nunca recibió esta carta», dijo Miranda. «Murió creyendo que Ricardo jamás se arrepintió». «Y mi padre encontró esta carta entre las pertenencias del abuelo», continuó Santiago, leyendo más. «Intentó contactar con Antonio, pero era demasiado tarde. Había fallecido meses antes». Un silencio solemne descendió sobre la habitación mientras cada uno procesaba el significado de este descubrimiento. «Es como si el destino hubiera estado esperando este momento», dijo finalmente Lucía. «Como si todas las piezas se hubieran alineado para que podamos corregir los errores del pasado». «No el destino», corrigió doña Carmen. «Las acciones de personas que, a pesar de sus fallos, intentaron hacer lo correcto al final. Ricardo con su carta de disculpa, Ernesto preservando estos documentos. Y ahora ustedes decidiendo qué hacer con este legado». Santiago miró a Miranda, una nueva determinación en sus ojos. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo. «La casa puede proporcionarnos el capital inicial. Estos planos, combinados con tu tecnología, nos dan legitimidad histórica y propiedad intelectual sólida, y la verdad nos libera de continuar con una farsa que ha durado demasiado tiempo». «¿Qué propones exactamente?», preguntó Miranda. «Una reescritura de la historia», respondió Santiago. «No ocultando el pasado, sino reconociéndolo. Relanzaremos la empresa como Guzmán Valverde, reconociendo públicamente la contribución de Antonio como cofundador. Tu tecnología será presentada como la evolución natural de la visión original de ambos hombres». «Es arriesgado», comentó Lucía. «Los accionistas podrían alarmarse». «Los accionistas ya están a punto de descubrir que la empresa está en quiebra», replicó Santiago. «Esta es nuestra única oportunidad de controlar la narrativa, de transformar una crisis en un renacimiento». Miranda consideró la propuesta, su mente analítica evaluando rápidamente los pros y los contras. «Podría funcionar», dijo finalmente. «Es audaz pero honesto, y eso es refrescante en el mundo empresarial». «Entonces, ¿estamos de acuerdo?», preguntó Santiago extendiendo su mano. Miranda la tomó, sellando un pacto que trascendía generaciones. «Estamos de acuerdo». Doña Carmen observaba la escena con lágrimas contenidas en sus ojos ancianos. Décadas de secretos, dolor y arrepentimiento culminaban en este momento de reconciliación y esperanza. «Hay una cosa más que deberían saber», dijo, atrayendo la atención de todos, «sobre la verdadera razón por la que Ernesto me pidió que esperara hasta este momento para revelar todo esto». Todos miraron a doña Carmen expectantes. La anciana se apoyó más firmemente en su bastón y se acercó a un antiguo sofá, donde se sentó con un suspiro cansado. «Deberían sentarse», sugirió señalando los muebles aún cubiertos por sábanas. «Lo que voy a contarles es complicado». Santiago, Lucía y Miranda intercambiaron miradas de preocupación mientras retiraban las sábanas de los sillones y tomaban asiento. El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban por las ventanas, creando una atmósfera casi onírica. «La verdad es que Ernesto estaba esperando este momento específico», comenzó doña Carmen. «No cualquier momento, sino precisamente este».
¿A qué se refiere?, preguntó Santiago inclinándose hacia adelante. Tu padre sabía que Industrias Valverde colapsaría eventualmente, explicó la anciana. Los fraudes contables solo podían mantener la fachada durante un tiempo limitado. Calculó cuidadosamente cuándo ocurriría el colapso y diseñó un plan para ese momento preciso. ¿Un plan? Lucía frunció el ceño. ¿Qué tipo de plan? Doña Carmen extrajo otro sobre de su bolso, este sellado con cera y marcado con la elegante caligrafía de Ernesto, para ser abierto el día que la verdad salga a la luz. Tu padre me entregó esto, dijo, extendiendo el sobre hacia Santiago. Me hizo jurar que solo lo abriría cuando la situación financiera de la empresa estuviera a punto de revelarse y cuando Miranda estuviera presente. ¿Sabía de mí?, preguntó Miranda asombrada. ¿Me mencionó específicamente? No por tu nombre, aclaró doña Carmen. Pero habló de la heredera Guzmán. Dijo que estarías desarrollando tecnología similar a la de tu padre y que cuando la empresa estuviera al borde del colapso, sería el momento perfecto para una fusión. Eso es imposible, protestó Santiago. No hay forma de que pudiera predecir algo así con tanta precisión. Tu padre era más astuto de lo que imaginas, respondió doña Carmen. Investigó a Miranda durante años, siguiendo su carrera académica, sus investigaciones. Sabía que eventualmente desarrollaría algo valioso. ¿Me espiaba? La indignación se reflejó en el rostro de Miranda. Te protegía, corrigió doña Carmen, a su manera retorcida. Rechazó ofertas de adquisición de tus patentes tempranas, asegurándose de que mantuvieras el control de tu trabajo. Incluso desvió fondos secretamente para apoyar tu investigación a través de fundaciones aparentemente independientes. Miranda palideció. La Fundación Horizonte, la beca que recibí para mi laboratorio, ¿era Ernesto Valverde? Doña Carmen asintió. Quería asegurarse de que tuvieras éxito, pero sin la influencia directa de los Valverde. Quería que desarrollaras tu potencial por ti misma, sin la sombra del pasado. Santiago miraba el sobre con una mezcla de admiración y temor. Incluso al final, seguía jugando al ajedrez con todos nosotros. Abre el sobre, Santiago, instó doña Carmen suavemente. Es hora de conocer el último movimiento de tu padre. Con manos ligeramente temblorosas, Santiago rompió el sello de cera y extrajo varios documentos. El primero era una carta dirigida a él y a Lucía. Comenzó a leer en voz alta. Queridos hijos, si están leyendo esto, significa que la fachada que construí finalmente se ha derrumbado y la verdad sobre Industrias Valverde ha salido a la luz. No puedo imaginar lo que estarán sintiendo. Traición, confusión, quizás incluso ira hacia mí. Tienen todo el derecho. He vivido una vida de mentiras, tratando de proteger un legado que nunca fue nuestro legítimamente. La culpa me ha consumido como consumió a mi padre antes que yo. No quiero el mismo destino para ustedes. Lo que estoy a punto de revelarles cambiará todo, pero les ofrecerá una oportunidad de redención que yo nunca tuve el valor de tomar en vida. Santiago hizo una pausa, visiblemente afectado. Lucía se acercó, apoyando una mano en su hombro mientras continuaba leyendo. Durante años he estado preparando el camino para este momento. He seguido la carrera de la hija de Antonio Guzmán, Miranda, sabiendo que algún día podría ser la clave para corregir los errores de nuestra familia. Su talento y brillantez igualan a los de su padre, y estoy convencido de que sus innovaciones podrían salvar a Industrias Valverde de la ruina que yo mismo he causado. Pero hay algo más, algo que he mantenido oculto incluso de mi más cercana confidante, Carmen. Santiago levantó la vista, mirando a doña Carmen, quien parecía tan sorprendida como el resto. No sabía qué contenía el sobre, admitió la anciana.
Ernesto quiso que lo descubriéramos juntos. Santiago volvió a la carta. Durante los últimos 5 años de mi vida, he estado desviando fondos de la empresa a una cuenta secreta en Suiza. No para mi beneficio personal, sino como un fondo de contingencia para este preciso momento. 30 millones de euros, intocables hasta que se cumplieran ciertas condiciones. La revelación de la verdad sobre los orígenes de la empresa y la colaboración con la heredera Guzmán. Estos fondos no son solo dinero robado de una empresa fraudulenta, son el resultado de mis inversiones personales, la venta discreta de propiedades familiares y activos que legítimamente me pertenecían. Es dinero limpio, legal, destinado a un propósito específico: financiar el renacimiento de lo que debería haber sido desde el principio, Guzmán Valverde. Los detalles para acceder a estos fondos están en los documentos adjuntos. Solo pueden ser reclamados conjuntamente por un Valverde y un Guzmán, como símbolo de la reconciliación que nunca pude lograr en vida. Un silencio absoluto siguió a estas palabras. Miranda fue la primera en romperlo. 30 millones de euros, murmuró. Es más que suficiente para financiar la fase de producción y lanzamiento de la tecnología. Mi padre lo tenía todo planeado, dijo Lucía, su voz mezclando asombro y tristeza. Cada detalle, cada movimiento. Santiago revisó los documentos adjuntos, información bancaria, códigos de acceso, todo lo necesario para reclamar el fondo. ¿Por qué no hizo esto en vida?, preguntó mirando a doña Carmen. ¿Por qué esperar hasta después de su muerte? Porque tenía miedo, respondió la anciana con suavidad. Miedo de enfrentar la verdad, de admitir públicamente los crímenes de su padre y los suyos propios. Prefirió cargar con ese peso hasta el final, pero no quería que ustedes heredaran la misma carga. Un acto final de cobardía y de amor, comentó Miranda. No sé si admirarlo o despreciarlo. Era un hombre complicado, dijo doña Carmen, como todos nosotros. Ni héroe ni villano, solo un ser humano tratando de encontrar redención a su manera. Santiago se levantó y caminó hasta la ventana, observando el jardín descuidado que alguna vez había sido su patio de juegos. Tantos recuerdos, tantas verdades ocultas bajo la superficie de su infancia aparentemente perfecta. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo finalmente, volviéndose hacia los demás. El capital, la tecnología, la verdad. Ahora solo falta el coraje para usarlo todo correctamente. ¿Qué propones exactamente?, preguntó Miranda. Una conferencia de prensa, respondió Santiago. Mañana mismo. Revelaremos todo, la verdad sobre mi abuelo y tu padre, la situación real de Industrias Valverde y nuestro plan para transformarla en Guzmán Valverde. Sin más mentiras, sin más secretos. Los accionistas entrarán en pánico, advirtió Lucía. Las acciones se desplomarán. Dejaremos que se desplomen, dijo Santiago con determinación. Y luego, cuando toquen fondo, anunciaremos el fondo de 30 millones y la nueva tecnología de Miranda. Será una montaña rusa, pero al final emergeremos más fuertes y, lo más importante, limpios. Es arriesgado, comentó Miranda. Lo es, asintió Santiago, pero por primera vez en la historia de esta familia estaremos arriesgándonos por la verdad, no por mantener una mentira. Miranda lo estudió durante un largo momento, evaluando su sinceridad. Finalmente asintió. Estoy dentro, pero quiero estar presente en esa conferencia de prensa. Si vamos a reescribir la historia, ambas familias deben estar representadas. Absolutamente, acordó Santiago. Tú y yo, lado a lado, como deberían haber estado nuestros padres. Lucía sonrió, acercándose a su hermano. Nunca pensé que diría esto, pero estoy orgullosa de ti, Santiago. No lo estés todavía, respondió él con una sonrisa irónica.
Mañana podríamos estar completamente arruinados. O podríamos estar iniciando algo extraordinario, contrarrestó Miranda. Doña Carmen observaba el intercambio con satisfacción. Su larga misión estaba llegando a su fin. Los secretos habían salido a la luz, y las nuevas generaciones estaban tomando las riendas de su destino. Hay una última cosa que deben saber, dijo, captando nuevamente la atención de todos, sobre la verdadera relación entre Ernesto Valverde y Antonio Guzmán. La tensión en la habitación se intensificó. Santiago, Lucía y Miranda miraban expectantes a doña Carmen, quien parecía estar reuniendo fuerzas para una última revelación. Ernesto y Antonio no eran solo socios comerciales, comenzó la anciana, su voz teñida de emoción. Eran amigos íntimos desde la universidad, casi como hermanos. Eso ya lo sabíamos, dijo Santiago con suavidad. Los documentos muestran que trabajaron juntos durante años. Lo que no muestran, continuó doña Carmen, es que después de que Ricardo robara la empresa a Antonio, Ernesto intentó hacer lo correcto, desafió a su propio padre, amenazó con exponer la verdad, pero Ricardo era demasiado poderoso, demasiado implacable. ¿Mi padre intentó ayudar a Antonio?, preguntó Santiago sorprendido. Lo intentó, asintió doña Carmen, pero Ricardo lo amenazó, no solo a él, sino también a Elena, tu madre, que estaba embarazada de ti en ese momento. Ricardo juró que si Ernesto hablaba, se aseguraría de que perdiera todo, su herencia, su posición, incluso su familia. Dios mío, murmuró Lucía. Ernesto se encontró atrapado, continuó la anciana. Atrapado entre la lealtad a su amigo y la necesidad de proteger a su familia, finalmente eligió el silencio. ¿Y Antonio?, preguntó Miranda. ¿Mi padre supo de esto? Doña Carmen negó con la cabeza. Antonio creyó que Ernesto lo había traicionado, que estaba de acuerdo con el robo. Se sintió doblemente traicionado, por Ricardo y por el hombre que consideraba como un hermano. Pero eso es terrible, protestó Miranda. ¿Por qué Ernesto nunca se lo explicó? Lo intentó, años después, respondió doña Carmen. Cuando Ricardo murió, Ernesto finalmente se sintió libre para buscar a Antonio. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Antonio había pasado años construyendo un muro de resentimiento. No quiso escuchar. Santiago se pasó una mano por el rostro procesando esta nueva información. Entonces mi padre vivió toda su vida cargando no solo con la culpa de su propio padre, sino también con la traición forzada a su mejor amigo. Así es, confirmó doña Carmen. Y hay más. Algo que ni siquiera yo supe hasta que Ernesto me lo confesó en su lecho de muerte. La anciana extrajo de su bolso una pequeña cajita de madera, desgastada por el tiempo. Ernesto me dio esto para que se lo entregara a Miranda cuando llegara el momento adecuado, dijo, extendiendo la caja hacia la joven. Dijo que te pertenecía por derecho. Con manos temblorosas, Miranda tomó la caja y la abrió lentamente. En su interior había un antiguo reloj de bolsillo de oro, con las iniciales AG grabadas en la tapa. Era de mi padre, susurró Miranda, reconociendo el objeto de viejas fotografías familiares. Decía que lo había perdido poco antes de morir. No lo perdió, explicó doña Carmen. Se lo dio a Ernesto durante su último encuentro. Un encuentro que cambió todo. ¿Qué sucedió?, preguntó Santiago. Semanas antes de que Antonio falleciera, Ernesto se enteró de que estaba gravemente enfermo. Fue a verlo al hospital, determinado a explicarle la verdad, a pedirle perdón. Doña Carmen hizo una pausa, sus ojos nublados por los recuerdos. Al principio, Antonio se negó a verlo, pero finalmente cedió. Ernesto me contó que pasaron horas hablando, desenterrando viejas heridas, compartiendo verdades ocultas durante décadas. ¿Se reconciliaron?,
preguntó Miranda acariciando el reloj como si fuera un tesoro invaluable. En cierto modo, respondió la anciana. Antonio entendió finalmente por qué Ernesto había guardado silencio. Le dio ese reloj como símbolo de que lo perdonaba, pero también le hizo prometer algo. ¿Qué le hizo prometer?, preguntaron Santiago y Miranda casi al unísono. Que algún día la verdad saldría a la luz, que el legado de ambos sería restaurado y que sus hijos, ustedes dos específicamente, tendrían la oportunidad de corregir los errores que ellos no pudieron enmendar. Miranda abrió la tapa del reloj y descubrió algo que no había notado antes: un pequeño papel doblado, oculto en el interior. Lo desplegó cuidadosamente, revelando una nota escrita con caligrafía temblorosa. Para mi hija, cuando leas esto, espero que entiendas que el perdón es más poderoso que el resentimiento. El tiempo que perdí odiando no me trajo nada. El hombre que entrega este reloj merece tu comprensión. A.G. Las lágrimas brotaron de los ojos de Miranda mientras leía las últimas palabras de su padre. Santiago, conmovido, colocó una mano en su hombro en señal de apoyo. Hay algo más que deben saber, continuó doña Carmen. Algo que podría complicar aún más las cosas, o quizás simplificarlas, dependiendo de cómo lo vean. Todos la miraron expectantes. Elena, tu madre, dijo, dirigiéndose a Santiago y Lucía, era prima de Antonio Guzmán. Un silencio atónito siguió a esta revelación. ¿Qué? Lucía fue la primera en reaccionar. ¿Nuestra madre era pariente de Antonio? Primos segundos, aclaró doña Carmen. No muy cercanos, pero familia al fin y al cabo. De hecho, fue Elena quien presentó a Ernesto y Antonio en la universidad. Entonces, Miranda miró a Santiago y Lucía procesando la información. ¿Somos parientes lejanos? Muy lejanos, confirmó doña Carmen, pero sí comparten sangre, lo que hace que esta reconciliación sea aún más significativa. Santiago soltó una risa incrédula. Es casi poético. Las familias Valverde y Guzmán, separadas por la traición y la ambición, unidas nuevamente por sus descendientes. Tu padre lo veía como un círculo completo, dijo doña Carmen. Una historia que comenzó con amistad, se torció con traición y ahora podía terminar con redención. Miranda se levantó, todavía sosteniendo el reloj de su padre. Se acercó a la ventana, contemplando el jardín descuidado, mientras asimilaba todas estas revelaciones. Toda mi vida, dijo finalmente, crecí escuchando historias sobre cómo mi padre había sido traicionado por sus socios, cómo habían robado sus ideas y lo habían dejado en la ruina. Era casi una leyenda familiar, la razón por la que vivíamos modestamente a pesar del brillante intelecto de mi padre. Se volvió hacia los demás, su rostro reflejando una mezcla de emociones. Nunca imaginé que la historia fuera tan compleja, que hubiera tanta culpa, tanto arrepentimiento, tanto amor también. La vida rara vez es blanca o negra, comentó doña Carmen, especialmente cuando se trata de relaciones humanas. Santiago se acercó a Miranda, su expresión solemne. No puedo cambiar lo que hizo mi abuelo, dijo, ni puedo borrar los años de sufrimiento que causó a tu familia, pero podemos, honrar el deseo final de nuestros padres, corregir los errores del pasado y construir algo nuevo juntos. Miranda lo miró a los ojos buscando sinceridad. Lo que vio pareció satisfacerla, porque asintió lentamente. Por nuestros padres, dijo, extendiendo su mano, y por nosotros mismos. Santiago tomó su mano, sellando un pacto que trascendía generaciones. Lucía se unió a ellos colocando su mano sobre las suyas, por la verdad y la redención. Doña Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos, su misión finalmente cumplida después de décadas de espera. ¿Saben?, dijo Santiago, mirando alrededor de la casa antigua.
Creo que no deberíamos vender este lugar después de todo. ¿No?, preguntó Lucía sorprendida. Pero necesitamos el capital para... Tenemos el fondo que papá dejó, le recordó Santiago. 30 millones de euros. Esta casa, este es el lugar donde comenzó todo. Donde Ernesto y Elena fueron felices. Donde nosotros fuimos felices antes de que los secretos lo arruinaran todo. ¿Qué propones?, preguntó Miranda. Que la restauremos, respondió Santiago. Que la convirtamos en la sede de la nueva Guzmán Valverde. Un símbolo de nuestro nuevo comienzo construido sobre los cimientos del pasado, pero mirando hacia el futuro. La idea resonó entre ellos, una metáfora perfecta para el proceso de transformación que estaban emprendiendo. Me gusta, dijo Miranda. Sería apropiado. Entonces está decidido, concluyó Santiago. Mañana haremos el anuncio público, reclamaremos el fondo que papá dejó y comenzaremos a trabajar en el lanzamiento de la nueva empresa. Mientras se preparaban para salir de la casa antigua, cada uno llevando consigo documentos y recuerdos que serían cruciales para su plan, doña Carmen se rezagó, tomándose un momento para despedirse silenciosamente del lugar donde tantas historias habían comenzado. Lo logramos, Elena, murmuró a la casa vacía. Tu familia está a salvo, la verdad ha salido a la luz. Y lo más importante, hay esperanza de nuevo. Con esas palabras, cerró la puerta suavemente tras ella, sabiendo que pronto se abriría de nuevo, no para enterrar secretos, sino para construir un futuro basado en la verdad. La sala de conferencias del Hotel Imperial estaba abarrotada de periodistas, accionistas y curiosos que habían acudido respondiendo a la misteriosa convocatoria de Santiago Valverde. Los rumores sobre problemas financieros en Industrias Valverde llevaban semanas circulando en los círculos empresariales, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Santiago, vestido con un traje sobrio, se encontraba tras el podio, flanqueado por Lucía y Miranda. Doña Carmen estaba sentada en primera fila, su rostro sereno reflejando la paz de quien finalmente ve culminar décadas de espera. Marta, quien había insistido en acompañarla, sostenía su mano con afecto. «Buenos días a todos», comenzó Santiago, su voz firme a pesar de la tensión evidente en su rostro. Les agradezco su presencia en esta conferencia que, sin exagerar, marcará un antes y un después en la historia de Industrias Valverde. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Durante casi 50 años, nuestra empresa ha sido sinónimo de innovación y éxito. La historia oficial cuenta que mi abuelo, Ricardo Valverde, fue un visionario que construyó un imperio desde cero. Esa historia, debo confesar hoy ante ustedes, es una mentira. Un murmullo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras se intensificaron, capturando el momento en que el heredero del Imperio Valverde comenzaba a desmantelar su propia leyenda familiar. La verdad, que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo, es que Industrias Valverde fue fundada por dos hombres, Ricardo Valverde y Antonio Guzmán. Fueron socios igualitarios, ambos brillantes, ambos visionarios. Pero solo uno recibió el crédito, mientras que el otro fue deliberadamente borrado de la historia. Santiago procedió a relatar la verdadera historia, sin omitir los aspectos más oscuros, el fraude, el robo de propiedad intelectual, la manipulación judicial. Con cada revelación, los murmullos en la sala aumentaban, pero él continuó imperturbable, determinado a que toda la verdad saliera a la luz. Quizás se pregunten por qué elijo este momento para revelar estos hechos vergonzosos. La respuesta es simple: porque es lo correcto. Y porque tenemos la oportunidad ahora de corregir los errores del pasado. Hizo un gesto hacia Miranda, invitándola a unirse a él en el podio. Les presento a Miranda Guzmán, hija de Antonio Guzmán,
el cofundador olvidado de lo que debería haberse llamado siempre Guzmán Valverde. Miranda avanzó con paso firme, su rostro mostrando una determinación serena. Los flashes se intensificaron, capturando el histórico momento en que las dos familias se presentaban unidas por primera vez. «Buenos días», comenzó Miranda. «Como científica, siempre he creído que la verdad es el fundamento de todo progreso. Hoy, Santiago Valverde ha demostrado un coraje extraordinario al enfrentar la verdad sobre su familia. Un coraje que merece reconocimiento». Dirigió una breve sonrisa a Santiago antes de continuar. «Durante años, he desarrollado tecnología de energía solar de alta eficiencia sin saber que estaba siguiendo los pasos de mi padre. Hoy, esa tecnología será la base para un nuevo comienzo». Santiago retomó la palabra, revelando la segunda parte de su anuncio. «Industrias Valverde, tal como la conocen, dejará de existir», declaró, provocando jadeos entre los accionistas presentes. En su lugar renacerá como Guzmán Valverde, una empresa fundamentada en la verdad, la innovación y la reparación de injusticias pasadas. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Un accionista se puso de pie, su rostro enrojecido por la indignación. «Esto es una locura. Las acciones se desplomarán. ¿Qué pasará con nuestras inversiones?». «Una pregunta válida», respondió Santiago con calma. «La transparencia conlleva riesgos, sin duda, pero también oportunidades. Es cierto que la empresa ha estado operando con pérdidas durante años, un hecho que mi padre ocultó mediante fraudes contables y que yo, por ignorancia voluntaria, permití que continuara». Las exclamaciones de sorpresa y ultraje aumentaron. Santiago levantó una mano, pidiendo silencio. «Sin embargo, hoy no solo traemos malas noticias. La nueva Guzmán Valverde comenzará con un fondo de 30 millones de euros, asegurado por mi padre antes de su muerte, específicamente para este propósito, y lo más importante, contará con la tecnología revolucionaria de Miranda, que promete transformar el mercado de la energía renovable». Lucía avanzó entonces, tomando el lugar junto a su hermano. «Entendemos su preocupación», dijo, dirigiéndose a los accionistas. «Por eso, ofrecemos dos opciones. Pueden vender sus acciones a la empresa al valor previo a este anuncio, o pueden permanecer como inversionistas en Guzmán Valverde, con todos los riesgos y potenciales beneficios que eso implica». La oferta provocó un nuevo murmullo, esta vez de sorpresa y consideración. Una periodista levantó la mano. «Señor Valverde, ¿cómo espera que el público reaccione a estas revelaciones? Su reputación, la de su familia». «Mi reputación se ha construido sobre mentiras», interrumpió Santiago. «Prefiero la verdad, aunque sea dolorosa. En cuanto al público, confiamos en que sabrán valorar la honestidad y la innovación por encima del engaño, por muy confortable que éste haya sido». La conferencia continuó durante casi 2 horas. Santiago, Miranda y Lucía respondieron preguntas con franqueza, detallando sus planes para la nueva empresa y cómo pensaban implementar la transición. Al final, aunque la confusión y la incertidumbre prevalecían, también había un innegable sentimiento de respeto por la valentía mostrada. Cuando finalmente abandonaron el escenario, doña Carmen los esperaba en el vestíbulo, sus ojos brillantes de orgullo. «Lo hicieron bien», dijo, abrazando primero a Miranda y luego a los hermanos Valverde. Antonio y Ernesto estarían orgullosos. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía, la adrenalina de la conferencia comenzando a disiparse. «Ahora», respondió Santiago, «comienza el verdadero trabajo». Un año después, la antigua casa de los Valverde había sido completamente restaurada. El despacho donde Ernesto había guardado sus secretos se había convertido en una sala de reuniones luminosa, y el jardín, antes descuidado,
florecía nuevamente bajo el cuidado de jardineros expertos. En el porche, sentados en cómodas mecedoras, Santiago y Miranda observaban el atardecer, disfrutando de un momento de tranquilidad tras un día intenso de trabajo. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí?, preguntó Santiago, sirviendo 2 vasos de limonada. Miranda sonrió, aceptando el vaso. Ni en mis sueños más locos. De hecho, si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría asociada con Santiago Valverde, probablemente les habría sugerido buscar ayuda psiquiátrica. Ambos rieron. Su relación, inicialmente tensa y cargada de desconfianza, había evolucionado hacia un respeto mutuo que, gradualmente, se había transformado en amistad. Las acciones han subido otro 5% hoy, comentó Santiago. Parece que el mercado finalmente está entendiendo el potencial de tu tecnología. Nuestra tecnología, corrigió Miranda, no habría sido posible sin la infraestructura y los recursos de los Valverde. Guzmán Valverde, rectificó Santiago a su vez, levantando su vaso en un brindis. Miranda correspondió al gesto y bebieron en un silencio cómplice. Desde la ventana de la cocina, doña Carmen los observaba con satisfacción. A sus 86 años, había decidido mudarse a la casa antigua para estar cerca del renacimiento que había ayudado a orquestar. Su salud, sorprendentemente, había mejorado en el último año, como si la resolución de su larga misión le hubiera dado nuevas fuerzas. ¿Crees que finalmente lo entendieron?, preguntó Marta, quien había elegido acompañarla, abandonando la mansión que nunca había sentido como un verdadero hogar. ¿Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el camino hacia la sanación?, respondió doña Carmen. Creo que sí. Santiago ya no es el hombre arrogante que casi me echa de su puerta, y Miranda ha encontrado paz con el pasado de su padre. Y algo más, diría yo, comentó Marta con una sonrisa pícara, señalando hacia el porche donde Santiago y Miranda conversaban animadamente, sus cabezas inclinadas en una proximidad que sugería algo más que una relación profesional. Doña Carmen sonrió. La vida tiene formas interesantes de cerrar círculos. Quizás Antonio y Ernesto siempre quisieron que sus familias se unieran, aunque no de la manera que ellos imaginaron originalmente. En la oficina principal de Guzmán Valverde, ubicada en lo que antes fuera el salón de la casa, Lucía terminaba una videollamada con inversores internacionales. La nueva línea de paneles solares flexibles estaba generando interés en mercados de todo el mundo, y las primeras instalaciones a gran escala ya estaban en marcha en 3 países. El teléfono sonó. Era el abogado encargado del último detalle pendiente, la compensación a las familias de otros inventores que también habían sido estafados por Ricardo Valverde. Los acuerdos están firmados, informó el abogado. Todas las familias han aceptado las disculpas públicas y la compensación económica. El círculo está completo. Lucía colgó, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. La sombra que había pendido sobre su familia durante generaciones finalmente se disipaba. Se unió a los demás en el porche, justo a tiempo para el brindis que Santiago proponía. Por la verdad, que aunque dolorosa, nos hizo libres. Por nuestros padres, que a pesar de sus errores, sembraron las semillas de nuestra redención. Y por doña Carmen, sin cuyo coraje y perseverancia seguiríamos viviendo en la oscuridad de las mentiras. Por doña Carmen, repitieron todos, alzando sus vasos hacia la anciana que, con una mezcla de humildad y orgullo, aceptaba el reconocimiento por una misión que había abarcado casi toda su vida adulta. Mientras el sol se ponía sobre la casa de los Guzmán Valverde, una nueva era comenzaba. Una era fundamentada no en secretos y engaños, sino en la verdad y la reconciliación, y en el centro de todo,
una anciana cuya perseverancia había cambiado el destino de dos familias, demostrando que nunca es demasiado tarde para corregir los errores del pasado y construir un futuro más justo para todos.